Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 19, 11 a 28. En aquel tiempo, Jesús dijo una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén y pensaban que el reino de Dios iba a manifestarse enseguida. Dijo, pues, un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Llamó a 10 siervos suyos y les repartió 10 minas de oro, diciéndoles, negociad mientras vuelvo. Pero sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo, no queremos que éste llegue a reinar sobre nosotros. Cuando regresó de conseguir el título real, mandó llamar a su presencia a los siervos a quienes había dado el dinero, para enterarse de lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo, Señor, tu mina ha producido 10. Él le dijo, muy bien, siervo bueno, ya que has sido fiel en lo pequeño, recibe el gobierno de 10 ciudades. El segundo llegó y dijo, tu mina, Señor, ha rendido 5. A ese le dijo también, pues toma tú el mando de 5 ciudades. El otro llegó y dijo, Señor, aquí está tu mina, la he tenido guardada en un pañuelo, porque tenía miedo, pues eres un hombre exigente que retiras lo que no has depositado y ciegas lo que no has sembrado. Él le dijo, por tu boca te juzgo, siervo malo. Con que sabías que soy exigente, que retiro lo que no he depositado y ciego lo que no he sembrado. Pues ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo, lo habría cobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes, quitadle a este la mina y dádsela al que tiene 10 minas. Le dijeron, Señor, ya tiene 10 minas. Os digo, al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y en cuanto a esos enemigos míos, que no querían que llegase a reinar sobre ellos, traedlos acá y degolladlos en mi presencia. Dicho esto, caminaba delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén. La parábola de las minas es una enseñanza profunda sobre la responsabilidad, la fidelidad y la diligencia en el uso de los recursos y talentos que Dios nos ha confiado. Cada siervo recibe una mina, una cantidad de dinero, y se le encomienda que la haga producir mientras el noble está ausente. Al regresar, el noble evalúa el desempeño de cada siervo, recompensando a aquellos que han sido productivos y reprendiendo al que, por temor, no hizo nada con lo que se le confió. Los siervos diligentes, los primeros 2 siervos representan a aquellos que, con diligencia y responsabilidad, utilizan los dones y oportunidades que se les han dado para generar frutos. El primero multiplica su mina por 10 y el segundo por 5. Ambos son recompensados con mayor responsabilidad y autoridad, simbolizando que la fidelidad en lo poco conduce a la confianza en lo mucho. Este principio se alinea con otras enseñanzas de Jesús, como en Mateo 25, 21, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El siervo temeroso, el tercer siervo, por otro lado, actúa movido por el miedo. En lugar de invertir la mina, la guarda sin hacerla producir. Su excusa es el temor al carácter exigente del noble. Sin embargo, esta actitud es duramente reprendida. El noble le señala que, al menos, podría haber depositado el dinero en el banco para obtener intereses. Esta respuesta destaca que la inacción y la falta de iniciativa, especialmente cuando se tienen recursos y oportunidades, son inaceptables en el reino de Dios.
la paciencia y preparación en la espera del reino. En la parábola de las minas, Jesús nos invita a considerar que el reino de Dios no llegará instantáneamente, sino que implica un tiempo de espera y de preparación. Durante este tiempo, Él nos ha confiado tareas y responsabilidades. La expectativa de la pronta llegada del reino no debe llevarnos a la pasividad o al abandono de nuestras responsabilidades, sino a una dedicación activa y a un trabajo constante en nuestras vidas, en nuestras comunidades y en nuestro entorno. Este mensaje es un llamado a vivir con esperanza, entendiendo que nuestra espera no es pasiva, sino activa. Debemos mantenernos comprometidos en nuestras actividades, sabiendo que estamos contribuyendo a algo más grande que nosotros mismos. En este sentido, cada acción que realizamos en obediencia a Dios y en servicio a los demás es una forma de prepararnos y de avanzar hacia la llegada del reino. La actitud frente al temor y la responsabilidad del siervo que no hizo nada con la mina que se le confió actúa movido por el miedo. Esta actitud de temor lo paraliza y le impide actuar con responsabilidad. En nuestra vida, también podemos encontrarnos ante situaciones en las que el miedo nos impide utilizar nuestras habilidades y talentos. Puede ser el temor al fracaso, al juicio de los demás o la inseguridad respecto a nuestras propias capacidades. El mensaje de Jesús es claro: el temor no debe impedirnos vivir nuestra misión. Cuando actuamos con temor, negamos la confianza que Dios ha depositado en nosotros. Al igual que el noble de la parábola, Dios nos ha confiado dones valiosos y espera que los usemos para su gloria y para el beneficio de los demás. Ser responsables implica reconocer que nuestros talentos no son solo para nuestro beneficio, sino que tienen un propósito mayor. Un ejemplo cotidiano de esto podría ser alguien que tiene el talento para enseñar, pero se siente inseguro o temeroso de hacerlo públicamente. Sin embargo, al recordar que este talento ha sido dado para el servicio, podría vencer sus miedos y decidir compartir su conocimiento con otros, contribuyendo al aprendizaje y crecimiento de su comunidad. En este sentido, vivir sin miedo es un acto de fe y de confianza en que Dios nos guía y nos acompaña. La recompensa de la fidelidad. La parábola nos muestra que aquellos que fueron diligentes y responsables con lo que se les confió reciben una recompensa proporcional a su esfuerzo. Aquel que multiplicó su mina por 10 recibe el gobierno de 10 ciudades, mientras que el que la multiplicó por 5 recibe 5 ciudades. Esto nos enseña que la fidelidad en las pequeñas cosas es recompensada por Dios y que cada esfuerzo por vivir de acuerdo con su voluntad tiene un valor eterno. En nuestra vida, ser fieles en lo pequeño puede significar cosas como ser honesto en nuestras relaciones, cumplir con nuestras responsabilidades diarias y actuar con integridad en todas las áreas de nuestra vida. Estos actos pueden parecer insignificantes, pero Dios ve y valora cada uno de ellos. La parábola nos recuerda que Dios es justo y fiel en recompensar a aquellos que se esfuerzan en cumplir su misión, incluso en los aspectos más pequeños de la vida. Un ejemplo de esta fidelidad podría ser un trabajador que, aunque no recibe reconocimiento constante, continúa cumpliendo sus tareas con diligencia y compromiso. Dios, que ve todas las cosas, recompensa esta fidelidad, y podemos confiar en que ningún esfuerzo en su nombre es en vano. El principio de la abundancia y la pérdida. En la parábola, Jesús menciona un principio importante: al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene.
Este es un mensaje que nos invita a reflexionar sobre la importancia de hacer fructificar lo que se nos ha dado. Aquellos que son fieles en usar sus talentos recibirán aún más, mientras que quienes no los utilizan perderán incluso lo que tienen. Este principio no solo se aplica a los bienes materiales, sino también a aspectos espirituales y personales. Por ejemplo, alguien que cultiva su fe mediante la oración y el servicio experimentará un crecimiento espiritual y una mayor conexión con Dios. Por otro lado, quien descuida su vida espiritual o no utiliza sus talentos verá que su relación con Dios y su capacidad para servir disminuyen. Es importante recordar que este principio no es una amenaza, sino una llamada a la acción. Dios desea que todos sus hijos crezcan y prosperen, pero para ello es necesario que nosotros pongamos en práctica lo que se nos ha dado. Al hacer esto, no solo recibimos más bendiciones, sino que también nos convertimos en canales de bendición para los demás. La responsabilidad en el crecimiento del reino de Dios. La parábola de las minas también nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad en el crecimiento del reino de Dios. Dios nos ha confiado una parte de su obra, y espera que cada uno de nosotros haga su parte para contribuir a la construcción de su reino en la tierra. Esto significa que nuestras acciones y nuestras decisiones diarias tienen un impacto en el mundo y en la vida de aquellos que nos rodean. Por ejemplo, en el contexto de una comunidad de fe, cada miembro tiene un papel que desempeñar. Algunos pueden ser líderes, otros pueden enseñar, otros pueden servir en diversas formas, pero todos tienen algo que aportar. Cuando cada persona utiliza sus talentos y habilidades para el bien de la comunidad, se crea un ambiente de amor y de servicio que refleja el reino de Dios. Esto también se aplica a nuestra vida familiar, laboral y social. Al utilizar nuestros talentos para el bien común y al actuar con responsabilidad y amor, estamos contribuyendo al crecimiento del reino de Dios en nuestro entorno. Este es un recordatorio de que todos tenemos un propósito y que cada uno de nosotros es una pieza importante en el plan de Dios. Superar la pereza espiritual. La parábola también aborda el tema de la pereza espiritual, representada en el siervo que decidió no hacer nada con la mina que se le confió. Este siervo no solo se vio limitado por el miedo, sino que su falta de acción también refleja una actitud de pereza o de indiferencia hacia el encargo recibido. En nuestra vida, la pereza espiritual puede llevarnos a descuidar nuestra relación con Dios y a dejar de lado nuestras responsabilidades como creyentes. Superar la pereza espiritual implica ser proactivos en nuestra fe, buscando siempre maneras de crecer y de servir a los demás. Esto puede incluir dedicar tiempo a la oración, leer la palabra de Dios, participar en la vida comunitaria y buscar oportunidades para ayudar a los necesitados. Al actuar con diligencia en estas áreas, fortalecemos nuestra relación con Dios y nos convertimos en agentes activos en la construcción de su reino. El principio de la abundancia y la pérdida. En la parábola, Jesús menciona un principio importante: al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Este es un mensaje que nos invita a reflexionar sobre la importancia de hacer fructificar lo que se nos ha dado. Aquellos que son fieles en usar sus talentos recibirán aún más, mientras que quienes no los utilizan perderán incluso lo que tienen. Este principio no solo se aplica a los bienes materiales, sino también a aspectos espirituales y personales. Por ejemplo, alguien que cultiva su fe mediante la oración y el servicio experimentará un crecimiento espiritual y una mayor conexión con Dios.
Por otro lado, quien descuida su vida espiritual o no utiliza sus talentos verá que su relación con Dios y su capacidad para servir disminuyen. Es importante recordar que este principio no es una amenaza, sino una llamada a la acción. Dios desea que todos sus hijos crezcan y prosperen, pero para ello es necesario que nosotros pongamos en práctica lo que se nos ha dado. Al hacer esto, no solo recibimos más bendiciones, sino que también nos convertimos en canales de bendición para los demás. La responsabilidad en el crecimiento del reino de Dios. La parábola de las minas también nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad en el crecimiento del reino de Dios. Dios nos ha confiado una parte de su obra, y espera que cada uno de nosotros haga su parte para contribuir a la construcción de su reino en la tierra. Esto significa que nuestras acciones y nuestras decisiones diarias tienen un impacto en el mundo y en la vida de aquellos que nos rodean. Por ejemplo, en el contexto de una comunidad de fe, cada miembro tiene un papel que desempeñar. Algunos pueden ser líderes, otros pueden enseñar, otros pueden servir en diversas formas, pero todos tienen algo que aportar. Cuando cada persona utiliza sus talentos y habilidades para el bien de la comunidad, se crea un ambiente de amor y de servicio que refleja el reino de Dios. Esto también se aplica a nuestra vida familiar, laboral y social. Al utilizar nuestros talentos para el bien común y al actuar con responsabilidad y amor, estamos contribuyendo al crecimiento del reino de Dios en nuestro entorno. Este es un recordatorio de que todos tenemos un propósito y que cada uno de nosotros es una pieza importante en el plan de Dios. Superar la pereza espiritual. La parábola también aborda el tema de la pereza espiritual, representada en el siervo que decidió no hacer nada con la mina que se le confió. Este siervo no solo se vio limitado por el miedo, sino que su falta de acción también refleja una actitud de pereza o de indiferencia hacia el encargo recibido. En nuestra vida, la pereza espiritual puede llevarnos a descuidar nuestra relación con Dios y a dejar de lado nuestras responsabilidades como creyentes. Superar la pereza espiritual implica ser proactivos en nuestra fe, buscando siempre maneras de crecer y de servir a los demás. Esto puede incluir dedicar tiempo a la oración, leer la palabra de Dios, participar en la vida comunitaria y buscar oportunidades para ayudar a los necesitados. Al actuar con diligencia en estas áreas, fortalecemos nuestra relación con Dios y nos convertimos en agentes activos en la construcción de su reino. Actuar con confianza y audacia en Dios. La parábola de las minas nos llama a vivir con confianza y audacia en Dios, sin permitir que el temor o la pereza nos detengan. Así como los siervos fieles actuaron con diligencia y multiplicaron lo que se les confió, nosotros también estamos llamados a hacer lo mismo con los talentos y recursos que tenemos. La confianza en Dios nos permite superar nuestros miedos y limitaciones, y nos da la audacia para actuar con fe y con esperanza. Para vivir con confianza en Dios, necesitamos recordar que Él está con nosotros y que cada esfuerzo que hacemos tiene un propósito y un valor. Aunque no siempre veamos los frutos de nuestro trabajo de inmediato, podemos confiar en que Dios está obrando en nuestras vidas y que nuestras acciones contribuyen al bien común. Un ejemplo de esta confianza se puede ver en aquellos que dedican su vida al servicio de los demás, como los misioneros, los voluntarios y los líderes comunitarios. Estas personas, impulsadas por su fe, actúan con valentía y se esfuerzan por llevar el amor de Dios a otros, confiando en que su labor tiene un impacto duradero en el mundo. La urgencia de la misión finalmente
el mensaje de la parábola nos recuerda la urgencia de la misión que se nos ha encomendado. Jesús estaba cerca de Jerusalén, y sus seguidores pensaban que el reino se manifestaría de inmediato. Sin embargo, a través de esta parábola, Jesús les muestra que aún hay trabajo por hacer antes de su regreso. Esta enseñanza es relevante para nosotros hoy, ya que nos recuerda que tenemos una misión que cumplir y que no debemos perder tiempo en cumplirla. En nuestra vida cotidiana, esta urgencia se traduce en la necesidad de actuar con determinación y compromiso, sabiendo que cada día es una oportunidad para hacer el bien y para llevar el mensaje de Cristo a los demás. La urgencia de la misión no debe generar ansiedad, sino un sentido de propósito y de dedicación a lo que Dios nos ha encomendado. Reflexión final: la parábola de las minas es una llamada a la responsabilidad, a la fidelidad y a la diligencia en el uso de los talentos y recursos que Dios nos ha dado. Nos invita a vivir con audacia y confianza en Dios, y a no permitir que el miedo o la pereza nos impidan cumplir nuestra misión. Este mensaje nos recuerda que cada uno de nosotros tiene un papel importante en la construcción del reino de Dios y que nuestras acciones, aunque pequeñas, tienen un impacto duradero. Al reflexionar sobre este Evangelio, te invito a considerar cómo estás utilizando los talentos y oportunidades que Dios te ha dado. ¿Estás siendo fiel y diligente en tu misión? ¿O permites que el miedo o la pereza te limiten? Recuerda que Dios ha confiado en ti, y que tu vida tiene un propósito y un valor inmenso. Que este mensaje te inspire a vivir con compromiso, a actuar con valentía, y a contribuir al crecimiento del reino de Dios en el mundo. Gracias por formar parte de esta comunidad. No olvides dejar tus comentarios y sugerencias en la sección de abajo. Tampoco olvides suscribirte y compartir con alguien que lo pueda necesitar. Nos vemos en el próximo video.